la prueba 3 este es un PPT y un PPT. Pero nos falta después ver madurez. Y nos falta ver control estadístico. Entonces son 3 PPT. Cuanto a la colocación del hormigón, ¿qué es lo importante? Mantener las dimensiones, mantener la homogeneidad y evitar desplazamiento de formaciones. Eso ya se lo había mencionado respecto a la homogeneidad, ¿cierto? La homogeneidad es la palabra clave para el hormigón. Tengo que mantenerla en todo el proceso. Durante el diseño de mezcla, lo que hago busca generar un hormigón homogéneo. La elaboración, el transporte, busca obtener un hormigón homogéneo. Por lo tanto, en la colocación tengo que seguir con la misma impronta de mantener un hormigón homogéneo. Y si la colocación es mala, lo pierdo, todo lo que se hizo para atrás se pierde. Y el material no es óptimo. Lo de evitar desplazamiento o deformaciones tiene que ver con el moldaje. ¿Ya? Y mantener las dimensiones y formas simétricas también tiene que ver con el moldaje. ¿Ya? Y con el proceso de compactación. La colocación del hormigón se efectúa con recipientes, formas, cartillas y todo. Más o menos lo que habíamos visto en las tablas que estamos trabajando donde aparecían los métodos de colocación. Pero todo eso, y ahí aparece primera patología. ¿Qué es la segregación? La segregación es la separación del material grueso de la paja. ¿Por qué se puede provocar? Se puede provocar, uno, por un mal diseño. Si yo tengo un árido grueso de un tamaño máximo nominal muy grande, por lo tanto áridos pesados, y tengo un hormigón muy fluido, lo que va a ocurrir es que en el proceso tanto de colocación como de vibrado, el árido grueso va a precipitar. O sea, es como la papa que se me va al fondo del cáliz. Por mal diseño. Ahora, lo mismo puedo provocar por mala colocación. Un exceso de vibrado puede hacer que este hormigón mal diseñado, ¿ya? O no mal diseñado, pero con un exceso de vibrado podría hacer que el árido grueso precipite al fondo formándome nidos de piedra. ¿Ya? Y eso es lo que yo quiero evitar, que la mala colocación también. Y la tercera razón puede ser por no respetar una altura de caída que sea razonable. O sea, dejo caer el hormigón desde 3 metros al fondo del moldaje y lo que va a ocurrir es que el árido va a precipitar y se va a acumular abajo, el árido grueso, ¿ya? Separándose de la pasta. Por lo tanto, en la zona inferior de pilares me voy a encontrar en muros, me voy a encontrar con nidos de piedra, ¿ya? Por una altura de caída muy grande. Eso es segregación. O sea, cuando yo puedo ver las piedrecitas acumuladas. Eso lo pido, ¿no?
zona inferior del pilar. Eso también podría pasar si está más colgado el montaje y deja acabar la lechada. Sí, podría ser una razón, pero ahí es otra cosa, hay un problema del montaje, de la corrección del montaje. ¿No? Pero también se evidencia inmediatamente porque tiene una mancha de lechada en la alquilla del montaje. ¿Sí? ¿Queda claro el concepto de ese? Generalmente se da en la zona inferior. Eso se refana. La mesa es práctica. El teléfono aquí y se entretenía. Sí, no, sí, se resbala. ¿Qué es eso? Ahí ocurrió otra cosa. ¿Se aire? ¿Ah? ¿Se aire? No. Ahí lo que ocurrió es que se ha producido una segregación producto que hay una alta densidad de encerradura, ¿ya? Provocando que la encerradura, la malla, funcione como un tamiz. Entonces taponeó el árido grueso la zona del recubrimiento. De hecho se puede ver ahí la encerradura al fondo, por detrás. Entonces estamos hablando que eso es recubrimiento. Por lo tanto en la zona superior, ahí arriba, está el miedo de piedra, producto de que el tamaño máximo nominal no es adecuado a la densidad de armadura que tengo ahí. ¿Y la vibración igual no sabían? No, una vez que eso se taponea, no va a pasar nada, aunque tú vibres. Lo único que va a hacer la piedrecilla es saltar ahí sobre el fierro. Pero Eso ocurriría también si no tuviera separadores. No tiene que ver con los separadores. Lo que ocurre cuando no hay separadores es que la encerradura queda pegada al moldaje y por lo tanto la encerradura queda a superficie del... Pero eso es otra cosa. Aquí el problema que estamos viendo es una segregación producto de que hay un mal diseño. O sea, no fue seleccionado el tamaño máximo nominal adecuado, ¿ya? Y por lo tanto en la colocación pasa ese problema. Puede ser también que la encerradura tampoco fue hecha de manera adecuada y quedó demasiado. No, porque la encerradura tiene que ir así. Yo no puedo empezar a eliminar fierros para permitir que pase el fierro. Está bajo un requisito estructural, entonces no puedo eliminar. Lo que tengo que yo adecuar a eso es el hormigón. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Se demuele todo ese...? Sí, es típico. Pero eso es otra cosa. Ahí el problema, si se fijan, el resto de la pieza se forma. Ahí es un problema de vibrar. Pero eso también es segregación. ¿Qué ocurre? Eso aparentemente es una especie de manchón ahí. Entonces, cuando estaban vibrando, colocaron el vibrador. Y el vibrador tiene un área de... ¿Qué hace? Y dejaron eso sin vibrar. Nuevamente pasan las esquinas. Por eso es necesario que el personal sea capacitado. Ese es el mismo problema. Bueno. Se ve mucho. Mismo ejemplo, pilar, cuadrado, encerradura, estribo, encerradura secundaria, probablemente. Y el vibrador
sea, tengo un vibrado de toda la zona central, pero bajado. Entonces, ¿qué debe hacerse? Tiene que desplazar el vibrador hacia la esquina. ¿Allá? Allá. Ahí, para asegurar que eso funcione bien. Eso finalmente cuando vibran al centro no. Si alcanzan, creo que por el otro lado se ve lo mismo, ¿verdad? Estamos en video peruano ustedes. Se llaman cangrejeras ahí. Entonces, ¿por qué se produce finalmente? ¿Ah? ¿Ya? ¿Por qué más? Mucha caída. Errores de confección y diseño. ¿De qué? Del hormigón. ¿Qué más? La altura de colocación. La altura de colocación. Entonces, hay altos factores que pueden provocar segregación. No es un problema que tenga una razón. Pero no hay ninguno más común. ¿Ah? No hay ningún motivo más común. El motivo más común es mala colocación. Todo lo que tenga que ver con la colocación. Lo menos común es un problema de diseño. Y ya se conoce. Lo primero que debo hacer antes de pensar yo en colocar hormigón es que tengo que preocuparme de recibir las partidas anteriores. No puedo comenzar a hormigonar porque lo hice y pasa más frecuente de lo que ustedes creen. Están listos con el camión, llegó el camión y empiezan a correr y empiezan a gritar todos por la radio. Y llegó el camión, entonces hay que tener las tuberías colocadas, todo para hormigonar, y de repente grita el hito que no, el eje tanto no está recibido todavía. Por lo tanto, no se puede. Y cuando están con el camión ahí, ¿ya? Que están todos apurados, están haciendo taco en la calle, hay 3 camiones esperando. Y ahí se dan cuenta que, chuta, no, para el camión un poco. Entonces, tienen que ir corriendo todo y el proceso que van a hacer no es bueno. Porque va a ser así como al apurado, ¿ya? Y la revisión, ojalá a los compadres, aprueben la porque tengo que preparar. Y ahí estamos con problemas de calidad, ¿ya? Por una mala planificación, porque me salté un paso, porque no llevo un control exhaustivo de en dónde voy, ¿ya? Y planifico el proceso de hormigonado antes, entonces estoy clarito que ese piso está ok, está completamente reseccionado, está todo como corresponde, la encerradura está bien, ¿ya? Está todo trazado, estamos perfectos, ¿ya? El moldaje está ok, ¿ya? Está estanco, no me va a filtrar, está todo aplomado, todo eso tengo que haber revisado. ¿El día de tu checklist? Sí, claro. Y en ese momento de cuándo vamos a hacer la Pero entre todos los papeles pasa que así de engorroso se vuelve. No existe un control del control. O sea, hice el control de checklist que tenía que hacer de ese piso, de esos muros, de esos ejes, de esos pilares, o hice varios, pero no verifiqué que faltaban dos. ¿Ya? Y justo por ahí es donde tengo que comenzar, porque si no tengo que decirle que se vaya a dar la vuelta, que desinstalen todo, que entren por el otro acceso, de que cambiar la tubería, porque no puedo empezar por eso. Entonces, finalmente termino perdiendo tiempo en menos. Lo peor que puedo hacer, o lo menos que puedo hacer, es que termino perdiendo tiempo, pero tiempo es claro. Entonces, eso pasa. ¿Ya? Que no les pasa a ustedes, hay que ir con los controles claritos. O sea, en la mañana, ¿ya? Tengo que empezar a chequear toda mi documentación, los avances, ¿ya? Revisar que se hayan hecho todas las cosas.
para después empezar a hormigonar a media mañana ya, hasta la tarde y de ahí para el otro día, que más o menos eso es lo que se estira. O sea, no comienzo a hormigonar en la mañana, comienzo a hormigonar cuando ya tengo todo preparado y listo, y eso me va a tomar parte del día, y si no es ese día entonces va a tener que ser el otro día. Pero todo debe ser planificado y tengo que seguirlo paso a paso. Se supone que ahí tenía que hay un profesional que está dedicado para hacer ese trabajo. Hay un supervisor del hormigón, No, como mínimo un técnico, ya, el que se asegura de que todo está listo. el supervisor. ¿Ya? Y hay un supervisor de encerradura y moldajes que tiene que entregar y tiene que haber una inspección técnica de calidad a veces, ya no siempre está. O inspección técnica o control de calidad interno. Entonces, esos flujos tienen que haber funcionado. ¿Ya? Y cuando las cosas fallan, entre el fin de semana y el lunes, entre el viernes y el lunes, entre el último día que se trabajó y la continuación del siguiente, a veces no hay comunicación. Que vino uno, no vinieron todos, entonces dejaron cosas de hacerse, y eso es típico. Entonces el día lunes falta información. Oye, ¿se hizo o no se hizo? No, no sé. Pero ¿vino el supervisor? No, si vinieron. Ah, pero lo hicieron, lo terminaron, no lo terminaron, ahora vamos a ir a ver. Y falta información ahí, como que se corta la cadena de información. En la semana las cosas andan bien, ¿sí o no? A media semana las cosas andan bien, fluye todo. Pero llega como que el fin de semana y el viernes ya todos quieren arrancarse. Entonces, pasa también por un poco por la cultura, ¿no? Sí, el viernes ya no. El viernes están esperando para salir arrancando, ¿no? El viernes están esperando para salir arrancando. Pierden los cuadernos, ese tipo de cosas. Ya, y después le echan la culpa al profe. ¿Terminó la clase? ¿No vio nadie? ¿Ah? No, aquí quiero tu cuaderno. La materia me conoce. Yo ni sabía. ¿Será del público? ¿Por qué está pintado? ¿Más con razón de derecho de trabajo? No, porque grande. Entonces, relación altura de caída, ¿ya? Y el cono que yo tengo. Mientras más fluido es el hormigón que yo tengo, menos altura de caída puedo darle. Otra vez. Entre más fluido. Menos altura de caída puedo darle. Entre más fluido. Porque hay más probabilidad de que me genere segregación. Okay. ¿Se entiende? O sea, a más cono. Menor altura porque lo que va a ocurrir es que el ácido grueso va a precipitar por gravedad dentro del cono. Ya, ahora, hay autocompactante. El autocompactante tengo permitido hasta 6 metros de altura de caída porque es casi un mortero. Entonces el riesgo de que en realidad se me vaya a precipitar el ácido grueso, muy poco. Tamaño máximo nominal de eso, con suerte 10 milímetros. Eso afecta la resistencia. De lo que estoy construyendo al tener un tamaño nominal más Sí, pequeño, el rango de resistencias que yo puedo obtener puede verse disminuido, excepto si yo uso aditivos para mejorar eso. ¿Cuál es el máximo nominal que hay? 10 milímetros. A un autocompactante como máximo 10 milímetros, que es casi un mortero, o sea, puede ser incluso menos que eso. Raya entre una arena gruesa sobre 5 milímetros, que puede ser entre 5 y 10 más. Eso es un autocompactante, porque tú ni ves el árido ahí, no lo alcanzas a percibir, es muy pequeño. O sea, tampoco necesitaría una vibración tan. No, que no lo refleja. Se
compacta solo con gravedad. Los nombres de las posibilidades. Ya, esa es de las últimas, porque antes había otra. Antes se decía seca, Sí. ¿ya? Y terminaba abajo en fluido. Entonces ahora es rígido, rígido plástico, plástico y muy plástico. ¿Por qué ocurre eso? Principalmente porque tienen aditivo. Ahora, el cono es válido hasta un cono 18. ¿Se recuerdan de eso? Ahí está, llega hasta 18. O sea que pudiéramos decir que un cono muy plástico no sería bueno para altura, mucha altura. Claro, ahora, ¿cuál es la solución de eso? Usar las mangas. Hay unas mangas de goma, que es una tubería que yo debo introducir dentro del muro, por ejemplo, para reducir la altura de caída y no dejar caer el hormigón desde la punta del muro, desde la coronación del muro hacia abajo, sino que introducir la manga y dejar que caiga a media altura del muro por lo menos. O sea que básicamente ahí dice que muy plástica es ideal para ser proyectado. Claro, pero es muy plástica porque tiene aditivos que hacen que ese material sea como medio pegajoso, Para que se adhiera. sea muy pastoso, pero tiene algún grado así como de pegajoso, es como una especie de gel. Pero eso lo hace el aditivo. Entonces, plástica dice muro pilares, ¿ya? HO es hormigones bombeables de 10 a 12, pavimento de 5 a 6, ¿ya? Y rígido, elementos prefabricados, porque son compactados en una mesa de vibraciones que está adherida al moldaje. Los prefabricados son hechos en una máquina, ¿ya? Y esa máquina es el moldaje y el vibrador al mismo tiempo. Entonces requieren una alta energía de compactación porque usan hormigones muy secos, muy rígidos. ¿Ya? ¿Para qué? Para que conseguir una alta resistencia, O sea que con dosis de agua muy baja, por eso. tú dices que cuando se hace prefabricado, el molde, aparte de ese molde, tiene un sistema de vibración Sí. lo que le permite no dejar esa segregación. Que le permite hacer una muy buena compactación, porque despegan eso, ya está listo, y no necesito yo introducir, por ejemplo, un vibrador, que el vibrador va a depender de cómo el operador haga el vibrado, sino que la máquina siempre va a vibrar igual, con la misma energía, porque es la misma frecuencia, ¿ya? Y siempre va a quedar todo bien vibrado. Pues por esa razón es más eficiente en realidad, no depende de un operador. ¿Se recuerdan la tablita que habíamos visto para la prueba anterior? En la que tenía un cuadrito en rojo, ahí marcaba los métodos de colocación. Ya, esto es como la explicación de esa misma tabla. Donde dice para qué sería el uso de cada una de esas. Entonces, betonera, central hormigonera, cinta transportadora, grúa y capacho, bomba y tubería, carretilla, ya, hormigón premezclado. Entonces, lo que yo siempre le he dicho, betonera, ¿qué dice? ¿Casa la letra? Batonera, la batonera consiste tambor rototado. Que permite confeccionar el hormigón a pie de obra, aplicando los distintos materiales de forma más manual, en pequeños volúmenes y con una calidad final menos controlada. ¿Ya? O sea, indica finalmente que es para pequeños volúmenes. Estamos pensando en las betoneras que hay aquí. Y que la calidad final de lo que voy a obtener no es buena. Hay un grado de incertidumbre, hay una alta fracción defectuosa. ¿Por qué? Porque finalmente no tiene una buena capacidad de mezclado. O sea, después de 2, 3, 5 minutos de mezclado, con pruebas de ensayo, hacían probetas y resulta que el hormigón no es
suficientemente homogéneo. La dosificación tampoco es necesaria. No, no tiene que ver con la dosificación, tiene que ver con la capacidad de homogeneizar del equipo. Hay otros tipos de equipo que hacen otra cosa y que es un tambor, igual que la betonera, pero lo que gira son las paletas. Es al revés, no gira el tambor, aquí gira el tambor ya con las paletas fijas. En el otro giran las paletas con un tambor fijo. Como la varita. Claro, como una especie de batidora. Y eso produce un efecto mejor que la betonera. Entonces, podemos como ordenar o categorizar, y lo que queda absolutamente descartado siempre va a ser la elaboración de mezcla en el piso o en la carretilla. Eso no sirve. De plano. Uso profesional no es. ¿Ya? Solamente uso amateur por algún maestro para hacerle un radier en la casa, ese tipo de cosas. Si estamos hablando de querer construir algo, aunque sea a pequeña escala, entonces lo mínimo que voy a necesitar siempre va a ser una betonera. O sea, ese es el piso, de ahí comenzamos, de ahí para arriba, y sabiendo que la betonera es la menos eficiente de todas. ¿Ya? La compactación del hormigón. Ya se lo había dicho, pero el proceso de compactación tiene por finalidad solamente retirar el aire atrapado en el hormigón. Nada más. Anoten. El compactar es para retirar aire. Esa es su finalidad. Nunca para movilizar el hormigón dentro del molino. Solo retirar el aire atrapado en el hormigón. ¿Ya? Y ese es un error muy habitual. ¿Qué gano con la compactación? Como yo retiro el aire, genero una baja permeabilidad. El concepto para nosotros es permeabilidad baja. Y por lo tanto, dura más. ¿Ya? Y al durar más, lo que estoy haciendo físicamente dentro del hormigón es aumentar su densidad. ¿Ya? Entonces, mayor densidad, mayor durabilidad. Porque es menos poroso. Porque he retirado las burbujas de aire. Por lo tanto, más compacto, más denso, más durable. Como es más denso, tiene una menor permeabilidad, baja permeabilidad, por lo tanto, la humedad, ¿ya? Los agentes externos les cuesta más ingresar. ¿Ya? Y como les cuesta más ingresar, es más difícil que ataquen el cemento y el acero. Cosa que vimos en la segunda parte. Mejor adherencia del hormigón a la armadura. Por eso, yo ni los leo. La materia. Este ejercicio va a ser para la prueba. Sí. Uno de los que lo puede subir, tengo que subir el 3. ¿Hay un informe la madre? Entonces, ahí dice. Debería, ¿Cierto? sí. Ayúdanos. Relacionan resistencia con densidad, que es exactamente lo mismo que les decía yo recién. Entonces, ¿qué hicieron? Supongamos que tomaron un hormigón, no sé, un H30, ¿ok? Y a eso le asignaron por resistencia ya un 100%. Después, calcularon la densidad de este hormigón H30, ¿ya?
Y a esa densidad le asignaron un 100%. Entonces, después empezaron a generar variaciones de eso. ¿Qué pasa cuando no logro el H30? ¿Ya? Ni tampoco logro el 100% de la compactación. Empieza a pasar esto, que la resistencia comienza a caer. O sea, aquí estoy en un 75% de la densidad, ¿ya? Y estoy en un 10% de la resistencia esperada. O sea, no necesito generar mucha diferencia en la densidad para que la resistencia caiga alto. Eso es una relación exponencial. También funciona igual por otro lado. Necesito poco mejorar en la compactación para que la resistencia también suba alto. ¿Ya? Si voy hacia arriba de la curva. Entonces, ¿qué enseña eso? Enseña que sí o sí tengo que compactar bien para generar una mayor densidad y producto de eso obtengo un hormigón con la resistencia necesaria. Porque cuando uno está haciendo el proceso, a lo mejor no relaciona que esas burbujitas que están saliendo están aumentando algo la resistencia. ¿Ya? Por eso que no es cualquier cosa el proceso y por eso es que tiene que hacerlo bien. El operador tiene que hacerlo bien. Y por eso tiene que estar capacitado, porque tiene que saber que ese trabajo que está haciendo tiene un impacto en el resultado final. Y la diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal es muy poquito. O sea, no necesito desaplicarme mucho del trabajo para empezar a dejar la caja. Porque después ya no tiene arreglo eso. Una vez que endureció, la única forma que tiene arreglo eso es desmolear, hacer de nuevo. No es gracia. El proyecto no aguanta mucho eso. Ya puede ser una vez en un tramo. Pero si voy a estar siempre con ese problema, entonces el operador es que no necesita. Por eso que ellos tienen que ser conscientes de que su proceso ya es importante y influye. Y por eso que hay que capacitarlos. Así que dentro de esa lógica no tiene ningún sentido mandar a un jornal a compactar porque faltó. Me falta uno, mándate un jornal. Va a dejarla cagar si no sabe qué está haciendo. Ni por qué lo hace, ni cómo debe hacerlo. Con equipos y procedimientos adecuados, manteniendo la uniformidad del hormigón, se elimina el aire atrapado, después de la coloración se logre lo mismo que estábamos viendo recién. O sea, sigo buscando mantener la homogeneidad dentro del hormigón, haciendo las cosas bien, gano todo eso. Ya, evito los nidos, mejora la durabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Métodos de compactación. Tengo compactación que es por vibradores de inversión. Los vibradores de inversión son por diámetro. ¿Ya? Mayor diámetro, mayor alcance. Por lo tanto, también hay una mayor energía de compactación. Esa es la variable, energía de compactación. Los equipos se miden por energía de compactación. Entonces, tengo el que está allá en la esquina, varillado. El varillado que es meter un fierrito, lo mismo que hacemos con el cono nosotros, con un pisón. Resulta que ya eso está afuera, porque es un vibrado manual. Y como todas las cosas, tiene un rendimiento descendente dentro de la jornada laboral. O sea, los primeros la va a hacer re bien. Ya a medida que empieza a pasar el día, la frecuencia de vibración con varillado va a empezar a bajar. Por lo tanto, la hora me va a quedar bien vibrada en la mañana y a mediodía ya está vibrando como le da nomás. Por lo tanto, eso descartado, ya no se usa. ¿Qué es un mayor diámetro? Mayor energía. Después tenemos vibración superficial. Hay vibración superficial cuando yo utilizo vibradores de moldaje, que es un elemento muy parecido a lo que usted tiene en su teléfono, ¿ya? Que es una pieza que gira. También está en los controles de las consolas y que tiene una masa excéntrica.
la vibración, porque hay un lado más pesado que otro, por lo tanto al girar, vibra. Eso se adhieren a los moldajes, se fijan a los moldajes y tú puedes accionarlos todos juntos y hacer vibrar un moldaje, por ejemplo, de muro. Ahora, ¿cuándo se usa eso? Cuando tengo que hacer vibrado de cosas que tienen forma compleja. Por ejemplo, muros curvos. ¿Ya? Por ejemplo, la curvatura, por ejemplo, que puede tener una copa de agua. ¿Ya? Que se va reduciendo en diámetro. Entonces ahí yo podría usar, ¿por qué? Porque voy a introducir un vibrador y el vibrador me va a tocar fondo. Entonces no lo voy a lograr meter, por ejemplo, por el centro. Sería incómodo y poco eficiente. Entonces, ¿qué hago? Utilizo vibradores en el moldaje. Y esos se van adhiriendo al moldaje. Bien. Eso no lo recomiendas, ¿ahorita al momento de Bajar el oso, eso. no lo recomiendas construir ese No. tipo de vibrador? No, porque eso va a depender de la propuesta que haga la empresa constructora. ¿Ya? Es una especificación que puede ser opcional, ¿ya? A no ser que te lo especifiquen que debe ser así. ¿Cómo está en su lugar? No por allá abajo. Yet highly versatile, the Wacker plug-and-play system of clamp-on electric external vibrators and variable frequency inverters, along with a new generation of internal vibrators, offers new levels of quality and efficiency in finishing concrete on the job site. The system begins with the AR36, a lightweight, easy-to-use, clamp-on electric external vibrator designed specifically for vibrating job site formwork. It operates by vibrating the form face to effectively consolidate the concrete and also achieve a precise, high-quality finish. Vibration-proof, brushless induction motor design with Class H motor windings and heavy-duty construction guarantees constant speeds even under the most difficult working conditions. Operator-friendly clamps allow for quick assembly without specialized tools and can be custom ordered to fit both steel and wooden Se forms. montan sobre una placa que es la que hace la fijación al moldaje.